Bueno, muy feliz sábado para todos. Qué lindo poder escuchar la canción que escuchábamos recién, ¿no? Un milagro, Señor. Porque lo cierto es que si estamos acá, si podemos conocer a Dios, si hacemos cosas para el Señor y si algo bueno ha resultado de nuestra vida, no podemos atribuirlo a nuestros propios méritos, a nuestra propia capacidad, a nuestra propia naturaleza. Porque la naturaleza humana, aun cuando sea capaz de buenos actos, solamente conoce debilidad, solamente conoce fracaso. Porque aún nuestros buenos actos nos enorgullecen y nos pueden volver soberbios. Las buenas acciones que importan no son las que somos capaces de hacer, sino las que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Esas son las que cuentan. Porque ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, están enumeradas allí en Gálatas el capítulo 5 y no hay nada bueno. Pero el fruto del Espíritu en la transformación de nuestra vida es el que cuenta. Porque la realidad es que somos barro. Aunque la sociedad de hoy nos enseñe a confiar en nosotros mismos, a creer en nuestras propias capacidades y que somos capaces de alcanzar la victoria por nuestros propios esfuerzos, lo cierto es que cada vez que uno lo intenta por esa vía, llega a un callejón sin salida, a una frustración reiterada y llegamos a la nada. Y solamente en Cristo, solamente en un milagro, puede haber real victoria cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Porque Dios, si nos trajo acá en esta mañana, no es porque nos eligió por ser los más inteligentes, los más buenos, los más lindos, los mejor dispuestos. Lo débil del mundo, dice Pablo, eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo necio del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Dios eligió lo que no es. Tenemos este tesoro, decía el mismo apóstol Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que nadie se jacte en su presencia, para que no haya confusión respecto de quién es el que puede obrar el bien en nosotros, para gloria de su nombre y para salvación nuestra. Hasta el día final, decía la canción, ¿no? Hasta el día final el Señor no solo necesita hacer esa obra en nosotros, sino que dice también el apóstol Pablo, será fiel en completarla. El que inició en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Lo único que necesita de mí es mi disposición y entrega para hacer esa buena obra. Que yo en mi libre albedrío elija permitírselo. Hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Hablábamos de ese día final, ¿no? Si tuviéramos que publicar un libro, vamos a suponer que estamos trabajando en la edición de un libro. Por supuesto, hay que corregir redacción, hay que hacer un montón de tareas, y hay una que es clave, que es la presentación del libro. Vamos a suponer que no nos alcanza para una encuadernación en rústica, entonces hay que hacerlo en tapa flexible, hay que elegir una imagen. La imagen vende el libro, ¿sí o no? La imagen tiene que ser adecuada al tema. Los que estuvieron en el primer turno no respondan esto. Si tuviéramos que elegir una imagen para ilustrar un libro que se titule Venga tu reino, ¿qué imagen usaríamos? A ver, departamento de arte. ¿Qué imagen usaríamos? Segunda venida de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablamos de venga tu reino, estamos pensando en el reino de Dios que vendrá cuando Cristo venga conforme a su promesa
para poner fin a la historia de dolor, para poner fin a la historia del pecado y para establecer su reino. ¿Sí? ¿Cuántos usaríamos una imagen de la segunda venida de Cristo? Ok. Eso tenían en mente los discípulos. Vamos a Hechos capítulo 1. Sabemos lo que estaba pasando. Jesús ya había resucitado. Había pasado con ellos 40 días. Durante esos 40 días se aproximaba cada vez más el momento en el que Jesús, como les había anticipado, los dejaría para ir al cielo y enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Durante esos 40 días, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, la última frase, una de las cosas que estuvo haciendo fue hablándoles acerca ¿de qué tema? La última frase, del reino de Dios. Hasta que finalmente llegó el momento en el que Jesús ascendería al cielo. Estaban allí reunidos, el momento era inminente, Jesús estaba por dejarlos, lo habían visto, habían compartido con él tiempo y ahora se quedaban sin él. ¿Qué era lo primero que ellos querían saber? ¿Cuándo iban a volver a verlo? Y le hacen la pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuándo, Señor? ¿Vas a tardar mucho? ¿Vas a tardar poco? ¿Cuándo? Sí, y la respuesta de Jesús les cambió el foco de la cuestión. Versículo 7. ¿No os toca a vosotros saber los tiempos? Reina Valera 60 traduce o las sazones. Aquí tengo o las ocasiones. Misma traducción que en Primera de Tesalonicenses, los tiempos y las ocasiones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. No es asunto de ustedes conocer el cuándo que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y las palabras que acá se traducen como tiempos y ocasiones, que también aparecen en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, son dos palabras interesantes. Chronoi, kairoi. Chronoi, tiempos. Cronos es el tiempo en términos de duración. El cuánto va a durar algo. ¿Sí? De ahí viene la palabra cronómetro, cronología. ¿Sí? Es el tiempo en tanto duración. Kairos es el tiempo en tanto momento. ¿Sí? Ya es tiempo. Cuando digo ya es tiempo, no estoy diciendo cuánto va a durar, estoy diciendo que llegó el momento. ¿Qué les está diciendo Jesús? No es tema de ustedes saber cuánto va a transcurrir, ni en qué momento se va a dar. Eso lo puso el Padre en su sola potestad. No se preocupen por el cuándo. Preocúpense por el cómo. Recibiréis poder y seréis testigos. Este es el foco de la profecía. Y con esto no estoy diciendo, como algunos dicen, que no hay que perder el tiempo, que estudiar profecía es perder el tiempo. No. Porque a veces se levantan voces y algunas voces dicen, no, tanta profecía, hay que hablar del amor de Cristo. Y entonces aquellos que estudian la profecía retrucan, no, el amor de Cristo, mucho bla bla, todo muy tiernito, pero tenemos que conocer los tiempos. Y parece que hay un debate entre o predicamos profecía o predicamos el amor de Cristo. Hermanos, ¿cómo puedo separar las cosas? ¿Cómo puedo estudiar correctamente las profecías sin poner el foco en que las profecías son la revelación de Jesucristo?
de su amor y de la forma en que ese amor no solo nos redimió en una cruz, en el Calvario, sino que esa cruz se proyecta a través de todo un plan de redención hasta la restauración final de todas las cosas, la erradicación del mal y hasta la aplicación de la justicia de Dios, que no es otra cosa que una expresión más de su amor. Porque si no, Dios sería un Dios al que el bien y el mal le dan lo mismo. Y no podría ser un Dios de amor. ¿Cómo puedo hablar de profecía sin hablar del amor de Dios? Sí, bueno, puedo. Puedo hablar de profecía poniendo el acento en el diario. Y en lugar de ir de la Biblia al diario, ir del diario a la Biblia. Pero hablar correctamente de profecía me lleva necesariamente a hablar del amor de Dios. Y hablar del amor de Dios necesariamente me tiene que llevar a las profecías. Porque el amor de Dios no se agotó en la cruz del Calvario, sino que se proyecta hacia toda la eternidad y me quiere llevar por un sendero que me conduzca a esa eternidad donde la imagen de Dios se va restaurando en mí de gloria en gloria hasta la gloria final. Y las profecías me van marcando los hitos del camino. No son el destino, pero son los carteles de la ruta para que yo pueda llegar a destino. Y Jesús les va a dar otra visión de lo que es el reino de Dios. Porque Jesús los estaba desafiando a no esperar, sino a vivir el reino de Dios. Porque el reino de Dios, sí, en su plenitud es una realidad futura, pero el reino de Dios puede y debe ser vivido aquí y ahora, para poder vivirlo allí y entonces. Vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de su reino. Vamos a San Mateo, capítulo 12. Hoy vamos a usar varios pasajes bíblicos. Algunos los vamos a buscar, otros por una cuestión de tiempo los voy a mencionar simplemente. San Mateo, capítulo 12. Estamos en un momento en el que a Jesús le habían llevado un endemoniado, un joven, estaba ciego, estaba mudo, las señales de su condición eran visibles y Jesús lo sana. Y así como era visible la condición de este endemoniado, fue visible su sanidad. Cuando Jesús lo sana, bueno, empieza todo un debate, ¿no? Si Jesús era realmente el hijo de David, el Mesías prometido, o si Jesús echaba a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí comienza toda una discusión y finalmente Jesús responde en dos partes. La primera dice que si Satanás echa fuera a Satanás no puede permanecer. Era absurdo ese razonamiento. Pero la parte que más me interesa es el versículo 28. Porque sabemos que Jesús no echaba a los demonios fuera por el poder de Belcebú, sino por el Espíritu de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente, ¿qué dice? ¿Ciertamente qué? Ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué tiempo verbal está usando? ¿Futuro? ¿Presente continuo? ¿Qué tiempo verbal está usando? En griego esto es el tiempo perfecto, que habla de una acción pasada con una consecuencia presente. Ha llegado equivale a decir está presente. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha hecho presente. Es más, el verbo griego tiene un matiz de anticipo, es decir, tenés un adelanto, tenés un anticipo del reino de Dios ya presente acá. ¿En qué veía Jesús la realidad del avance del reino de Dios? En que el endemoniado había sido sanado y Satanás retrocedía ante la autoridad de Cristo. El retroceso de Satanás y la autoridad de Cristo avanzando sobre lo que había sido dominio de Satanás era para Cristo una evidencia clara de la llegada del reino de Dios. Porque Satanás no puede permanecer donde Cristo tomó posesión. Donde Cristo triunfa, Satanás
es derrotado, pero no pueden convivir y no van a convivir. Ahora, este milagro que Jesús había realizado se repite en la vida de sus discípulos. San Lucas capítulo 10. Qué lindo, hermanos, de paso, ¿no? Qué lindo es que cuando se hace silencio en la iglesia de Dios se escuchan las hojas de la Biblia. No perdamos nunca esa música de fondo. San Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesús había enviado 70 discípulos a predicar de 2 en 2. Ahora ellos vuelven contentos, exitosos, y le dicen algo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, aquel milagro que Jesús había realizado en un joven, sus discípulos lo habían podido replicar en el nombre de Jesús. Ese milagro ahora se multiplicaba, ese milagro se repetía. Y Jesús contesta con una frase que puede parecer descolgada. ¿Qué les dice Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A qué estaba haciendo referencia? Por supuesto, a la llegada del reino de Dios, pero ¿qué tiene que ver esto con que Satanás cayera del cielo como un rayo? San Juan capítulo 12, versículo 31. San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Acá Jesús está relacionando dos cosas. La cruz del Calvario, su crucifixión, con una expulsión del príncipe de este mundo. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ayúdenme, ¿quién es el príncipe de este mundo? Bien. Si esto fuera un concurso de preguntas y respuestas, este sería el momento en el que una chicharra hace Satanás era el príncipe de este mundo hasta que Cristo triunfó. Sí, es cierto, a Satanás se lo llama el príncipe de este mundo en la Escritura. No quiere decir que hoy lo siga siendo. Era una pregunta capciosa. ¿Quién era el príncipe de este mundo en la creación? Cuando Dios hizo el mundo, ¿quién era el príncipe de este mundo? Adán, correcto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoree. Y comienza a enumerar a todo el orden de las cosas creadas que había preparado para Adán. Adán era el príncipe de este mundo, ¿correcto? Bien. Lo refuerza el Salmo 8, que es el hombre, para que lo visites el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Y más adelante dice, lo coronaste de gloria y honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, y comienza a enumerar a los seres creados. Los peces, etcétera, etcétera. Adán era príncipe de este mundo. Lo que pasa es que el principado a Adán no le duró mucho, porque Satanás usurpó aquel dominio y tristemente nuestros primeros padres se lo entregaron en bandeja. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que vino Cristo, llamado por el apóstol Pablo el segundo Adán. Cristo vino a recuperar. Cristo vino a arrebatar de las manos de Satanás aquello que Satanás había arrebatado de las manos de Adán.
Que Satanás era el príncipe de este mundo está claro, por ejemplo, en el libro de Job, en el primer capítulo, cuando vemos una escena en los cielos en la cual Dios convoca a sus hijos y entre ellos aparece un personaje que nadie hubiera querido ver en esa reunión. ¿Quién aparece? Aparece Satanás y Dios le hace una pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿qué le contesta? De rodear la tierra y andar por ella, en otras palabras, de andar por mis dominios. Satanás jactándose delante de la deidad por el dominio que él ahora tenía sobre la tierra, como usurpador, pero dominio en fin. Y en carácter de príncipe de este mundo, Satanás tenía la posibilidad de presentarse ante la presencia misma de Dios, de acceder al cielo. Esa oportunidad se le cortó cuando Cristo triunfó en la cruz y presentó sus méritos ante el Padre Celestial. Y Cristo tomó el lugar de príncipe de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos, volvemos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30. Aquí es el apóstol Pedro el que está hablando. Y este pasaje debería estar marcado en nuestras Biblias. Hechos capítulo 5, versículo 30, Pedro hablando dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. No dice solamente salvador. Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y agrega: nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A ver, y leemos un poco la idea de este texto. Jesús fue crucificado, Jesús murió por nuestra salvación. A causa de su muerte en la cruz y su resurrección, fue exaltado a la diestra del Padre en los cielos. Cuando eso ocurrió, entonces se cumplió lo que él le había prometido a los discípulos. ¿Qué les había prometido? Que derramaría el Espíritu Santo. Es más, les había dado la indicación de permanecer en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo fuera derramado. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, no solamente capacitó a esos primeros fieles de la iglesia cristiana para predicar el Evangelio con poder, y conmovió la ciudad de Jerusalén en ese momento, en aquel primer Pentecostés, sino que algo mucho más grande había ocurrido en el cielo y el Espíritu Santo daba testimonio de que eso había ocurrido. Porque el Espíritu Santo no pudo ser derramado en toda su plenitud, sino hasta que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta que el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y se iniciaría ahora sí el proceso que llevaría a la consumación del propósito final de Dios, del cual la cruz era piedra fundamental. Los discípulos entendieron esto. No vamos a buscar, si quieren tomar nota, les voy a mencionar algunos textos, pero que muestran que los discípulos, a partir de aquella conversación con Jesús justo antes de la ascensión, dejaron de pensar en el cuándo y empezaron a pensar en el cómo. Y empezaron a entender que el reino de Dios no era algo para esperar solamente en el futuro, sino algo para vivir en la actualidad, porque Cristo ya había sido exaltado. Hechos 2:33, Pedro habla de Cristo exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Con el foco en el futuro, en el final de la ruta, pero transitándola paso a paso. Hechos 7:56, Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entre paréntesis, referencia a Daniel capítulo 7. Mis hermanos, lo que Pedro le dijo a aquel grupo de judíos reunidos
es que la cruz había sido la razón de la exaltación de Cristo y que la exaltación de Cristo lo había constituido en príncipe y Salvador y que ahora Cristo estaba entronizado. Esta misma idea, no vamos a buscar, está en Hebreos capítulo 1, que me habla de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o mejor traducido, a causa de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cruz y exaltación. La misma idea está en Filipenses capítulo 2, un texto que solemos amputar, a veces hasta mutilar, porque leemos una parte y la parte más interesante no la leemos. En Filipenses capítulo 2, Pablo nos dice que tiene que haber en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí dejamos, ¿sí o no? Y nos perdemos lo más jugoso. Por lo cual, es decir, a causa de este camino, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que se cumplirá en su totalidad cuando hasta el mismo Satanás, previo a su destrucción final, se arrodille y reconozca la justicia de Dios y el señorío de Cristo. La cruz, camino a la gloria. Y esto establece el reino de Dios y trae la derrota de Satanás. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos y fue entronizado a la diestra del Padre, Satanás, de la misma manera que en la vida de los endemoniados, dejó de tener un lugar, dejó de tener acceso al cielo y fue definitiva y totalmente expulsado. Y vamos a ir a otro texto que a veces solemos amputar un poquito, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el capítulo por excelencia que revela el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron demostrar esto. Porque si bien es cierto, Lucifer dejó de morar en los cielos y fue expulsado de los cielos, lo cierto es que la consumación de su expulsión total no se dio sino hasta la ascensión de Cristo. Y si no, explíquenme el versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Si esto está hablando de aquella primera expulsión de Lucifer, no podemos decir ahora ha venido la salvación. Pero acá se declara, ha venido la salvación, el poder y el, ¿qué cosa? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Mis hermanos, para que alguien venza por la sangre del Cordero, el Cordero ya tiene que haber sido sacrificado. Esto no pudo haberse cumplido antes de la muerte de Cristo. Y si la cruz de Cristo fue la razón de su exaltación, y su exaltación fue la razón de la expulsión de Satanás, como lo dijo el mismo Jesús en Juan 12, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, entonces esto se terminó de cumplir. Si bien la expulsión de Satanás arrancó allá en el origen, se terminó de cumplir cuando Cristo fue victorioso en los cielos, y en el momento en que Jesús derrota a Satanás, Satanás es expulsado, el Señor envía su Espíritu para hacer del reino de Dios una realidad en nuestra vida
aquí y ahora. Tengo algunas declaraciones de Elena de White que habla de este pasaje diciendo lo que estoy diciendo, que se cumple cuando Cristo asciende a los cielos. Deseado de toda la gente 709, si alguien después lo quiere buscar. Pero acá lo que importa es, en primer lugar, y ya podríamos adelantar una conclusión, Satanás es un enemigo ya derrotado. Sigue peleando, pero sin chance de victoria. No lo voy a ilustrar con fútbol, para que nadie se me enoje. Pero es un enemigo que sabe que no puede ganar, que está tratando de hacer daño, pero sabe que está derrotado y que le queda poco tiempo. De hecho, el mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice, ¿no? Ha descendido con gran ira. Está sacado. ¿Por qué? Porque sabe que está condenado. Tiene poco tiempo. Se encendió en ira porque no pudo con Jesús en la tierra, no pudo con la iglesia a lo largo de los siglos, y ahora está en guerra contra el resto de la descendencia de aquella iglesia a la que persiguió, pero no pudo exterminar. Es decir, con el remanente de los tiempos finales. Somos el objetivo principal del odio de Satanás. Y tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que Satanás te quiere destruir. Y va a usar todos los medios a su alcance, antipáticos y simpáticos, para desviarte del propósito de Dios de que tengas vida eterna. Esa es la mala noticia. Que podría agregarle un matiz, ¿no? Qué necio que hay que ser para someterse bajo el dominio de alguien que ya está derrotado, elegir el bando perdedor, sabiendo que no tiene chance de ganar. Y sin embargo, con qué facilidad caemos bajo su dominio y nos dejamos entrampar, ¿sí o no? La buena noticia: Jesús llevó cautiva la cautividad. Jesús otorga poder para vencer y no estar sometidos al dominio de Satanás, sino al señorío de Cristo. Pero esto requiere decisión y entrega. Esto requiere decidir vivir el reino de Dios. Así como el camino al trono para Jesús pasaba por el Calvario, el camino al reino de la gloria pasa por el vivir el reino de la gracia. Yo no puedo estar pensando solamente en el allá y el entonces si no estoy viviendo el aquí y el ahora. Si no vivo el reino de Dios acá y ahora, no lo voy a vivir allá y entonces. O dicho de una manera más positiva, más animadora, si estoy viviendo el reino de Dios aquí y ahora, si hoy el Señor es mi compañía, si hoy vivo en su presencia, ya estoy viviendo la eternidad, aunque todavía no tenga la inmortalidad. ¿Amén? Ir al cielo cuando el Señor venga será solamente dar el siguiente paso. Porque esa va a ser la realidad. Sea que pasemos por la tumba y descansemos en la inconsciencia total hasta el día de la resurrección, o que estemos vivos cuando el Señor venga, entrar al cielo será dar solamente el siguiente paso. Y si paso por la tumba, mi último pensamiento en vida se unirá con el primer pensamiento en mi resurrección y parecerá no haber pasado tiempo. En ese sentido, para quien murió, Cristo ya vino, aunque todavía no haya venido. Porque no hay conciencia de tiempo. Y gloria a Dios que la muerte sea así, ¿no? Tan solo un pestañeo hasta la venida de Cristo. Pero claro, tengo que prepararme para ese encuentro. Tengo que caminar de tal manera que mi siguiente paso sea entrar al cielo y no estar de espaldas al cielo cuando el Señor venga, ¿no? ¿Qué implica vivir el reino de Dios hoy? Así como Jesús dijo, yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
El propósito final de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 1, es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo reunido en Cristo y la soberanía de Cristo ya indiscutible. Lo que no quiere decir que todos serán salvos, ¿no? El mismo Jesús dijo, algunos les tendré que decir apartados de mí. Pero aún ellos, aún Satanás, reconocerá su señorío y su autoridad. Ahora, esto se lleva a cabo no por acción humana, sino por la supereminente, dice Pablo, grandeza de su poder, que resucitó a Cristo sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió a Cristo, que es el cuerpo de la iglesia, la plenitud, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tratemos de sacar la idea de esto. Así como es necio y triste someterse al dominio de un enemigo ya derrotado, la victoria no está asegurada ni en vos ni en mí, sino en Cristo. En la supereminente grandeza del poder de Dios que colocó al Señor sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. No hay nadie que pueda mantenerte cautivo si te aferrás de la mano del Señor que llevó cautiva la cautividad. Si clamás a Dios, no importa qué te puede estar aprisionando hoy, porque lo cierto es que a veces nos cuesta vivir el reino de Dios porque tenemos cadenas en nuestra vida. Cadenas espirituales, ¿sí o no? No importa cuál sea esa cadena, tenemos un Dios capaz de romperlas todas. Tan solo está esperando que se lo pidamos y que le entreguemos nuestra vida. Así lo vivía la iglesia primitiva. Ellos entendieron que la iglesia era la plenitud de Cristo. Idea que puede parecer loca, ¿no? Porque como Cristo, que lo llena todo en todo, necesita de la iglesia para alcanzar su plenitud. Es que la iglesia es el escenario de su gracia. Es el escenario donde el Señor muestra su perdón. Es el escenario, lean después la epístola de los Efesios, todas estas ideas están ahí. Es el escenario donde el Señor transforma a un hijo de ira en un hijo de Dios. Donde toma al que estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo y lo hace parte de un pacto de salvación, donde hace que los que éramos distintos y no nos podíamos ni ver, ahora compartamos una esperanza y un propósito, y derriba las paredes intermedias de salvación, manifestando no lo que el ser humano es capaz de hacer, sino lo que Él es capaz de hacer en aquel que se reconoce como se reconocía Pablo, menos que el más pequeño de todos los santos. El Señor obrando por su gracia. La iglesia es el escenario de la gracia de Dios, mediante la cual Él da testimonio al mundo y al universo de lo que es capaz de hacer cuando le entregamos nuestra vida. Los discípulos de la iglesia originaria, primitiva, lo vivían así. Ellos vivían el reino de Dios. ¿Qué requiere para nosotros vivir el reino de Dios? Primera, una renovación total de nuestro sentido de dependencia absoluta de Dios. En nuestra vida devocional. A ver, pregunta, fácil. ¿Cuál debería ser nuestra primera tarea en la mañana? Un culto personal, ¿sí? ¿Cada cuánto hay que hacer el culto personal? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos están de acuerdo que el culto personal hay que hacerlo todos los días? ¿Cuántos están de acuerdo que debería ser lo primero que hagamos en el día? Bien. ¿Cuántos de nosotros ya sabíamos esto sin necesidad de que yo se los diga? Bien. No voy a pedir que levantemos la mano porque no quiero ser causa de que nadie mienta. ¿Cuántos de nosotros hacemos nuestro culto personal todos los días como la primera cosa del día? Y no necesito que me respondan. Hay varios estudios que demuestran que el culto personal en la actualidad es una especie en vías de extinción. Y después nos preguntamos por qué no tenemos fortaleza espiritual.
Lo sabemos de memoria, lo podemos enseñar. ¿Lo hacemos? Podemos presentar un programa de conciertos y llenar la iglesia. Podemos presentar una serie de temas de estudio de la profecía y llenamos la iglesia. Podemos presentar un curso de salud y llenamos la iglesia. Convoquen una reunión de oración. ¿Cuánta gente viene a los cultos de oración? Dijo alguien, las 5 viejitas ya salvas y alguno más. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué lo primero en lo que fracasamos es en nuestra vida de oración? Porque Satanás no quiere que reconozcas, que yo reconozca que mi necesidad de Dios es continua, permanente y total, no parcial. Y la verdad es que nos cuesta reconocer que dependemos de Dios en todo momento y para todo. Que separados de Él, nada podemos hacer. Vivir el reino de Dios requiere que yo entienda que lo necesito a cada instante. Eso me llevará a recuperar el hábito de ir a Él cada mañana, como lo primero del día, como lo más importante del día, sin lo cual el día no puede ni debe comenzar. Vivir el reino de Dios exige de nosotros, requiere de nosotros reordenar nuestras prioridades, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Los primeros discípulos de Jesús, ¿ustedes creen que estaban demasiado preocupados con cuántas casas iban a tener, cuándo iban a cambiar el auto, si tenían el último iPhone, si iban a ascender en la escala social, si tenían desarrollo en su carrera? Trabajaban, sí. Vivían la vida, tenían familia, sí. Pero ¿dónde estaba su norte? ¿Dónde estaba su prioridad? En que el reino de Dios se estableciera y el evangelio fuera predicado de tal manera que Jesús viniera a buscarnos. Porque lo que realmente importaba no era lo que se iba, lo que no permanece, lo que es transitorio, sino que lo que importa es lo eterno. Y ahí estamos dirigiéndonos. Voy a compartir lo que un amigo mío le planteó a su hijo. Ante un cuestionamiento del hijo, me encantó el planteo que él le hizo. Le dijo, mira hijo, esto es muy sencillo. Vos y yo vinimos a este mundo solamente para responder una pregunta. Si te preguntás ¿para qué estás acá? El Señor nos trajo a este mundo para que respondamos una pregunta sola. Y es lo único que importa en esta vida, ¿eh? Lo único, resalto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Querés compartir la eternidad con el Señor? ¿Querés ir al cielo? ¿Sí? No. De la respuesta a esa pregunta depende todo el resto. Pero verdaderamente, la respuesta a esa pregunta es lo único que verdaderamente importa. Eso nos llevará a regir nuestras vidas, criterios y decisiones por un claro así dice Jehová. Depender de la revelación de Dios, de la guía de Dios y no de lo que dicen las modas, la cultura o las ideologías. No importa lo que a mí me parece frente a lo que Dios dice. Y si Dios lo dijo, lo que yo opine al respecto no importa. Perdón si soy taxativo, pero ¿quién soy yo para contradecir lo que dijo el Creador, el soberano de todo, que además es amor infinito y que jamás va a decir algo que sea para mi mal? Aunque me cueste aceptarlo, lo que Él diga es lo que importa. Esto llevará a que sanemos nuestro corazón, que el Señor nos ayude a vencer tendencias negativas, heredadas o adquiridas, cambiar los sentimientos de fracaso, de frustración, de odio, de rencor, autoestima baja o su contrapartida, un orgullo demasiado inflado. Todo esto puede ser sanado por la presencia de Dios en nosotros, llevándonos a una armonía en la vida que nos permita tener armonía con Él. Vivir el reino de Dios nos permitirá sanar las relaciones. Donde hubo rencor,
puede haber perdón. Donde hubo resentimiento puede haber reconciliación. Porque todos hemos sufrido daño. Pero también hemos hecho daño. Y así como necesitamos perdonar, necesitamos ser perdonados. Pero sin Cristo esto será imposible. Sanar las relaciones incluye buscar construir unidad. Y construir unidad en la iglesia para que ésta pueda cumplir el propósito que Dios tiene para ella. No es solamente evitar divisiones. Es unirnos para cumplir el propósito por el cual Dios llamó a su pueblo, que es el manifestar su gloria, predicar el Evangelio y preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Y esto necesariamente me llevará a renovar mi compasión por el perdido, por el que está sin Cristo, por el que camina por caminos cerrados, por el que a lo mejor antes miraba con desprecio, pero que ahora puedo mirar con los ojos de Jesús como alguien por quien Jesús murió, alguien que está sufriendo en las garras del pecado y que así como el Señor me liberó a mí, y vaya que tuvo que trabajar el Señor conmigo, y vaya que tuvo que obrar y tiene que seguir obrando, si lo pudo hacer conmigo y si lo alabo porque lo hizo, ¿cómo voy a negar que Él puede hacerlo por ese otro? ¿Cómo voy a dejar de obrar para que ese otro viva la experiencia liberadora que el Señor, en su misericordia absoluta e incomprensible, me ha regalado? Mis hermanos, vivir el cielo y disfrutarlo dependerá de disfrutar la compañía de Cristo aquí y ahora. Porque el cielo no es calles de oro. El cielo no son flores que no se marchitan. Todo eso va a estar. Pero si fuera solo lo material, por toda la eternidad, al cabo de los 100 años ya te aburre ver lo mismo. Lo único que le da sentido al cielo es Cristo. Y vivir el reino de Dios aquí y ahora es caminar con Jesús. Hay un personaje que fue famoso por caminar con Jesús. ¿Quién fue? Enoc. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. Y me encanta como alguien una vez me contó la historia de Enoc. Dice que Enoc todos los días se levantaba temprano y lo primero que hacía era bajar a abrir la puerta porque venía Jesús a buscarlo para caminar con él. Y Enoc lo dejaba entrar y compartían el culto y compartían el desayuno y Enoc se preparaba para ir a trabajar y allá iba Jesús con Enoc al trabajo y compartían la pausa del almuerzo y compartían las compras antes de volver a casa y compartían todo el día hasta que incluso cuando Enoc se iba a dormir, Jesús lo tapaba y dejaba un ángel velando el sueño de Enoc y se retiraba hasta el siguiente día, sabiendo que su ángel quedaba allí. Y así día a día hasta que llegó un día que era aparentemente fin de semana largo porque ese día Enoc no tenía que ir a trabajar, pero de todas maneras esperó a Jesús temprano, iniciaron juntos el día y salieron a caminar. Ese día se habían propuesto pasear mientras iban charlando de cosas y cada vez tenían más motivos de charla y cada vez las charlas eran más profundas, más significativas, más interesantes y se habían vuelto necesarias. Enoc no concebía un día sin caminar con Jesús. Y salieron a caminar, caminaron toda la mañana, llegaron a un lugar donde había una hermosa sombra de un árbol al costado de un arroyo. Allí compartieron el almuerzo, lo que Enoc había preparado el día anterior para llevar. Encima el mundo todavía no había pasado por el diluvio, así que estaba casi en la perfección con la que Dios lo había creado. Terminaron de almorzar, siguieron caminando y caminaron y charlaron y Enoc ni se daba cuenta de por dónde iba. Hasta que llegó un punto en el que se detuvo en seco, miró el sol estaba en el horizonte, casi tocando la línea del horizonte, se estaba por hacer de noche, y Enoc miró alrededor y el paisaje no le era familiar, jamás había llegado tan lejos en su caminata con Jesús. Este no era el lugar que él conocía, ahora no sabía cómo volver a casa y le dice, Señor, la hora. Tranquilo, Enoc. No, Señor, es que no conozco el camino, me voy a perder, es tardísimo, se va a hacer de noche, no traje linterna. Señor, tengo que volver a casa, es tarde. Y Jesús, con una sonrisa y mucha ternura, dijo, tranquilo, Enoc, vos no te diste cuenta.
pero has caminado tanto conmigo y hemos llegado tan lejos en nuestra caminata juntos que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te quedas en casa? Y desapareció Enoc porque lo llevó Dios, porque caminó Enoc con Dios. Cuando el Señor venga a buscarnos, ojalá que nuestra experiencia, que tu experiencia, que mi experiencia, pueda hacer escuchar del Señor la voz, su voz dulce diciendo: mira, caminamos tanto juntos que estás más cerca de mi casa que de la tuya. Vení, quédate en casa. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de nuestro pasado, tú moriste en una cruz para salvarnos, Señor, porque ahora se abre delante de nosotros la esperanza de un reino de gloria donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Todavía lo estamos esperando, pero tú nos permites, Señor, en tu amor, vivir parte de ese reino, anticipar el sabor de lo que será vivir contigo la eternidad aquí y ahora. Disfrutar de la compañía con Jesús y saber que este mundo tiene un sentido, que estamos acá de paso y que todo lo que vivimos aquí tarde o temprano pasará y que si estamos de tu mano nos preparará para que cuando vengas a buscarnos entremos a tu casa. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, que podamos estar preparados para cuando vengas a buscarnos, que si hoy se termina nuestra vida, estemos listos para ser resucitados. Y Señor, si tú eliges que estemos vivos en ocasión de tu segunda venida, gloria a tu nombre. Señor, queremos vivir tu reino y queremos ser tus testigos. Que pongamos tu reino en primer lugar. Danos tu Santo Espíritu para que nuestra mente ponga siempre las prioridades en el lugar correcto. Respondamos la pregunta clave de nuestra vida de manera afirmativa y un día estemos en tu gloria. Despídenos ahora en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén.